Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy estamos a mediados de semana ya, miércoles 24 de julio del año 2019. Buenos días, Alexander. Buen día. ¿Cómo le amanece? Estos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo le trata la vida? Tú sabes que esas son de las palabritas que cuando uno se encuentra con esa gente del campo, ¿y cómo lo trata la vida? Sí. ¿Y cómo está Y por fulano? allá. ¿Y por allá? ¿Cómo están? Sí. Son de las formas que tenemos nosotros para iniciar una conversación Tú sabes con que, ahora que otra tú dices eso, persona. tú sabes que cuando Claro inauguró un teléfono público, no sé, en un campo por ahí, Ajá. el primer, le dieron la oportunidad a 10 personas que hagan una Sí. llamada gratuita donde quisieran. Y el Ajá. primero que fue y dijo, fulana, la puerca parió 12 puerquitos. Y eso se vio tan jocoso. Tan jocoso, claro, y tan natural, Sí. tan natural. Bueno, porque esa es la dinámica, esos son los temas que a ellos les interesan, Sí. es lo que les rodea y lo que hacen, lo que viven. Y de acuerdo a esa experiencia, incluso la gente también tiende a hacer su análisis. Mi abuelo siempre me decía que del pregonero, del jardinero, del médico, de el que recoge los papeles, de cada uno se puede aprender. Sí. Y cuando tú le preguntas sobre un tema X, específico ese tema, al médico o al arquitecto o al pregonero o al jardinero, cada uno te va a hacer un análisis desde su experiencia, a partir de su experiencia. Y todos ellos interesantes. Tú sabes que yo leí una vez, a propósito de que tú dices eso, yo leí una vez que muchas de las tácticas militares que se usan en la guerra la han extraído del comportamiento de los animales y de los insectos. Sí, excelente. Sí, excelente. O sea que hay cosas, todo el mundo tiene su experiencia y su sabiduría. Por supuesto. Y a propósito de sabiduría me Y por dijo, eso es que no se puede despreciar la valoración de nadie. Sí. No se puede menospreciar, tampoco se puede hacer esos prejuicios que a veces hacemos de las personas. O sea, hacemos un juicio previamente, sin tú antes darle la oportunidad a esa persona de que se pueda expresar. Tú sabes que mi papá una vez fue allá a mi casa con un señor. El señor andaba vestido de caqui, tenía la ropa muy manchada, muy manchada. Y después que él se fue, una de las hermanas mías hizo un comentario, no recuerdo de qué tipo, y mi papá le dijo, ¿ustedes ven ese? Ese es el segundo mayor productor de plátano en todo el país. Así mismo. Ese fulano. Los hijos de él estudian en Francia. Y aquello. O sea, era un hombre, era prácticamente un potentado. Sí. A veces las Pero apariencias andaba engañan. así, vestido de trabajo. Claro. De trabajo. O sea, y la gente a veces se deja llevar por las apariencias. por esas impresiones así Sí. inmediatas. Sí. Es que también eso vale mucho. En política es fundamental. En política, la parte física, la apariencia, hasta el cómo usted, el tono de voz, los ademanes que pueda hacer, es el 80% del candidato. El contenido de un discurso de un candidato, el contenido, el fondo del discurso, es valorado apenas en un 8%. Sí. O sea que todo depende también desde el ángulo en que se vean las cosas, porque decía yo justamente en el fin de semana que compartía con mi familia y andaba por tu tierra, le decía, la apariencia hay que cuidarla, la apariencia física, porque, y mi abuelo siempre decía, cuando tú vayas a una casa, fíjate en el jardín. Dependiendo de cómo esté el jardín de esa casa, está el corazón, el espíritu de esa persona. Dependiendo de cómo esté cuidado o no el jardín, así esa persona también es una persona cuidadosa o no. Detalles, pequeños detalles. También en la parte física de una persona, sobre todo alguien, un político, una persona que tenga que estar, su trabajo sea
el estar en contacto con las personas y aquello incluso que no. Cuando tú lo ves desaliñado, entonces te das cuenta que es una persona descuidada en muchísimas otras cosas. O sea, que también la apariencia es importante. No solo es ser serio, sino también aparentarlo. Sí. Como la reina, ¿verdad? La mujer del rey, que no solamente debe ser seria, sino también aparentarlo. Entonces, nada, esos son detallitos, pequeños detalles que valen mucho, que tienen, pero también tú no puedes formar juicio a priori sobre una persona por lo que le pasó a tu hermana, de que por emitir, sin escuchar la persona, quizás sin saber si es una persona que goza de mucho de conocimiento o tú la ves como una persona que por su vestir podría ser un miserable económicamente y al final resultó ser un potentado, o sea que mira, todo va a depender. A mí me estuvieron contando, bueno, Teodoro Tejada me estuvo contando que ahí en la Avenida Independencia había un señor que tenía colmaditos y él llevaba una vida muy frugal y en su familia había que llevar una vida así. El señor murió de un infarto fulminante y se fue. El hombre tenía en banco 108 millones de pesos. Y sin embargo llevaba una vida humilde. Sí, o sea que más los comerciantes a veces asumen ese estilo de vida. Claro, porque le ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo. Los hijos ahora lo agarran y desbaratan, lo desflecan en cuestiones de meses. Esos 108 millones de pesos lo pueden desflecar bastante rápido si no se le enseñó a trabajar. Ahora sí se le enseñó a trabajar. La disciplina. La disciplina de que usted, entonces esos 108 lo pueden triplicar, cuadruplicar, porque si sus hijos también se prepararon, se formaron académicamente, pues quiere decir que puede echar para adelante esos negocios. Déjame decirte que hay muchos colmaderos que tú crees que, pero los colmaderos tienen mucho dinero porque los colmaderos no pagan impuestos, lo que pagan es una... Sí, no, los impuestos que vienen con el producto. Entonces, yo he conocido, bueno... Se ha planteado varias veces ponerle el ITEVIS a los colmados. Pero déjame decirte que los colmaderos... Yo conocí un colmadero que tiene una villa en un sitio y yo, ¿cómo? ¿Qué es colmadero? Sí, pero es que él tiene varios colmados, muchos colmados. Hay familias que tienen... Y ese es un negocio que deja, porque déjame decirte que en los colmados venden carísimo. Sí, más caro que en los supermercados. Mucho más caro que en los supermercados. Porque ellos venden a crédito generalmente. Bueno, ellos le venden a crédito a algunas personas. En el barrio sí, en los barrios sí. Pero en los barrios venden carísimo. Esa es la cultura, sí. Sí, entonces, bueno, y qué lindo que eso sea así, porque una persona que no tiene dinero un día, porque la gente en los barrios, regularmente un porcentaje muy importante, son chiriperos, viven del día a día, echan días, y hay días que les fue mal, que no hay para comprar el desayuno de los hijos. Y entonces ese día la mujer tiene que ir al colmado de la esquina, a donde don Tato o don el que sea. El Vanilejo. El Vanilejo. Van donde el Vanilejo y entonces le dice, mire, dame un fiao. Y entonces ahí cogen los productos para poder darle de comer a esos niños, a sus hijos. Esa es una forma noble también del colmadero actuar, porque fíjate tú que a veces duran inmensidad. Tuve justamente el drama ayer en casa de una muy buena amiga, que la señora de servicio, las dos, en una, la señora la escuchó hablar por teléfono de que el colmadero la llamó para pedirle que le pagara. Él estaba pidiendo que le pagara la cuenta y entonces ese fue un tema de conversación en la mesa y dice, pero ¿cómo es que tú debes en el colmado si tú aquí tienes ciertas facilidades, también cobras y todo eso? Bueno, es que eso es algo muy normal, muy natural, el que se coja. Entonces, a veces le sube mucho la cuenta y ella debía 1,700 pesos, pero para ella 1,700 pesos era una suma importante.
era una suma importante. Y además crea una presión de que alguien te esté llamando para cobrarte. También hay que entender al colmadero que esa es solo una clienta que le debe a él 1,700 pesos, pero imagínate los 1,700 pesos que... Lo mucho 1,700 pesos. O sea que los colmaderos también son nobles, son muy nobles. Resuelven un problema social. Resuelven un problema grave a las familias. Lo que ellos nunca fían son las bebidas alcohólicas. Ah, no, porque mira, tú ves una filosofía muy bien, muy bien pensada, porque eso es un vicio, eso no es una necesidad. Lo que pasa es que las cuentas suben mucho con las bebidas alcohólicas. No, pero también es que si usted va a beber es porque usted tiene dinero, eso usted no es hambre que padece, usted lo que es un vicioso o algo de eso. O simple y llanamente usted lo que quiere es gozar, usted lo que quiere, eso no es una necesidad básica. Es lo que quiere. O sea, que es... los colmaderos de los barrios son nobles al final. Sí, ya los colmados han ido evolucionando mucho con el asunto de los motores, con el asunto de la... Ahora son... Sí, esos delivery. Los delivery, sí, eso resuelve mucho porque pero tú mucho, pides esto, tú pides aquello y te lo llevan. Ciertamente, fíjate, yo, si por te ejemplo, llega una en la visita, casa, tú pides, mándame tal cosa y resuelve rápido. No, y yo tengo, mira, yo llamo al colmado, porque nosotros tenemos nuestro colmado, y yo lo llamo, mire, don, él me conoce por teléfono, porque, pero yo lo llamo, mire, pero esto es urgente, porque yo siempre creo que es urgente. Señor, en cuestiones de minutos, ese muchacho está ahí resolviendo la situación. Mire, que mándeme agua, que mándeme lo que sea, lo que sea. Y además, los colmados tienen de todo. Amigo, ¿usted tiene leche descremada, deslactosadas, 0%? Sí, señora. ¿Cuánto Lo único que es más caro. Específico, o sea, no es un producto de una sola leche, sino que tienen la deslactosada, descremada al 0% o al 1%, como tú la quieras. O sea, en el colmado ya no hay esos productos muy puntuales, o lo tomas o lo dejas. No, hay una variedad inmensa de productos de lo que usted menos se imagina pueden haber en un colmado. O sea, ese es un supermercado un mini supermercado en miniatura, donde usted va a encontrar absolutamente de todo. Usted tiene agua con gas. Ah, sí, ¿de qué marca la quiere? Marca esta, marca la otra, marca lo otro. Y yo, oh, pero qué bien. Entonces, eso te evita a veces que tú no vas al supermercado. Los tienen también. Todos. Entonces, es verdad que venden más caro, pero te lo llevan a la casa y no te cobran. O sea, no es un Uber Eats que tú tienes que pagar 100 pesos por el Uber Eats. Ahí no te lo mandan. El costo está incluido. El costo está incluido, o sea que hay que saber. Y el mínimo creo que son 20 o 25 pesos, algo así, para llevarte la cosa a tu casa. Dime tú, 25 pesos, ¿qué producto? Yo creo que el chicle cuesta 25 pesos. O sea que cualquier producto, no, yo creo que el costo deben de ser 100, Alexander. Yo creo que debe de ser como 100, porque también un colmadero no puede... El asunto, una cosa que estabiliza mucho los colmados es el asunto de las cervezas, que se venden muchas cervezas. Sí, es una de las pero cosas. Eso casi no se pide a domicilio. No, al contrario, lo que más se pide a domicilio son cervezas. Bueno, de todos modos, las cosas, empezamos con un tema, ¿verdad? Muy light hoy. Sí. Muy light. No solo eso, sino del ambiente social diario. Sí, el diarismo, ¿Tú sabes la cotidianidad. Tú sabes que me decía alguien, al llegar aquí, me decía alguien, mira, Drácula prohibió a los vampiros de su catedral que vengan a la República Dominicana. Y yo me digo, ¿cómo así? Me dice, sí, porque aquí que están vendiendo una sangre fresca, infectuosa, de viejúrico o algo así. En este país hacen un show con todas las cosas. No, a mí me han mandado memes que eso no manda madre. Eso no manda madre. Pero bueno, mira, el dominicano es genial. Hace un folclore. El dominicano es tiene una mente tan brillante que de cualquier tragedia saca un momento jocoso, agradable, y todo lo convierte en algo que te da risa, satiriza mucho. Esa sátira, poner rila la cosa. Pero bueno, yo creo que sí, que eso está bien. Fíjate,
he escuchado algunas voces políticas por ahí. Estaba viendo a Felucho antes de venir para acá. Felucho estaba en un programa de televisión. Y yo creo que, bueno, hay que dejar. Yo entiendo que quizás Felucho tenía otros planes políticos, en el plano político, y se siente un tanto todavía frustrado, sorprendido, porque quizás él no esperaba que el presidente Medina hablara tan de repente, porque fue un discurso que, como nosotros aquí analizamos en el día de ayer, fue sorpresivo para no solamente para la sociedad en sentido general, sino para ellos mismos, para los mismos que están alrededor del presidente Medina, porque habían una serie de cosas que estaban ahí también programadas para someter la reforma en el día de ayer. Bueno, ya eso pasó, ya eso es historia, queda ahí para la historia. Entonces, ¿qué dice Felucho? No, que hizo un recuento, que Balaguer nunca enfrentó a Antonio Guzmán, que nunca enfrentó a fulano, a Perencejo ni a Sutanejo. Mira, se quiere vender la idea equivocada de que Leonel Fernández enfrentó a Danilo Medina, o que el propio Luis Abinader desafió al poder. Óigame, señores, cuando usted escucha a un político hablar así, es como para que te preocupes o te dé mucha pena. Porque ¿cómo que a un gobierno no se le desafía? O sea, al poder no se le desafía, porque en un sistema democrático. Ahora, si usted me está hablando de que el espíritu y las actuaciones del gobernante de turno son en represalias, es de un dictador, de un tirano, de que puede tomar algunas medidas que pudieran atentar contra la vida de aquellos que protestan o que le adversan en algún punto específico, esa es una mentalidad muy atrasada de lo que es la democracia, desde mi humilde punto de vista. Felucho tiene ¿cuántos años, Alexander, en el ejercicio de la política? Como el lobo, ¿verdad? 50 años por lo menos. Felucho tiene toda una vida y tú me dirás, bueno, yo soy una enana para hablarle a un político de tanta experiencia. Pero a veces las personas se quedan frisadas en el tiempo. Porque yo digo, ¿y qué de malo tiene el que Leonel haya salido en algún momento y se haya pronunciado en contra de que se reforme la Constitución de la República? Él se sumó al 80% de los dominicanos que no queríamos o que no queremos que esa... es que la Constitución no se debe de tocar. Esa Constitución hay que empezar a respetarla. Y son los políticos los que están llamados a respetar esa Constitución. Que lo sepan todos. Desde el diputado más joven hasta el más viejo. Desde el senador más joven hasta el más viejo. No importa la provincia. Desde la más cercana hasta la más lejana de este país, que lo sepan. Que el pueblo no quiere que esa Constitución se le toque. Y no estaba Leonel obligado a hacer entrar en razón a su compañero de partido de tantos años, Danilo Medina, o al mismo Felucho Jiménez, o a todos los que pudieron estar en esa línea. Mira, a veces no es la mayoría la que tiene la razón. A veces no es la mayoría. Recuérdense del Brexit y los británicos que hicieron así, se pusieron la mano en la cabeza y dijeron, Dios mío, ¿qué hemos hecho?
ahora no saben cómo entrarle al Brexit. Y ahí tienen varios años tratando de meterle el pico al Brexit y no han podido. Porque se equivocaron. El pueblo se equivocó. Los jóvenes no fueron lo suficiente, la cantidad suficiente a ejercer su derecho, su derecho, pero su deber también. Fueron los más viejos, los que tenían sí esa idea de que no, de que este territorio, de que aquí no entra nadie, no sale nadie, de que esa idea ya, esos que iban saliendo y los jóvenes que eran los que iban entrando al mercado laboral, se fuñeron. Se fuñeron. Y ahí está el Brexit. No siempre la mayoría es la que tiene la razón. En este caso, la mayoría estaba en contra de que se reformara la Constitución de la República. Hay un grupo que quiere alegar que no, que ellos eran la mayoría. ¿Pero cuál mayoría? Bueno, si usted me dice la mayoría del gobierno, yo ahí le debo de creer. O si usted me habla que la mayoría a la que ellos se refieren es el comité político donde hay 34 personas, lo integran 34 personas, yo digo, bueno, es lógico que así sea, son funcionarios del gobierno, son empleados del presidente de la República y ellos simple y llanamente van a hacer lo que el jefe le diga. Pero eso no es una representatividad de ningún partido político, no lo es, porque ellos ahí están actuando en base a sus intereses personales. Entonces yo creo que hay una distorsión del compromiso que un político debe de tener con su pueblo. ¿Qué es lo que yo he entendido con esa exposición de Felucho? Lo primero que yo entiendo es que Felucho cree que Leonel se debe a lo que el otro diga o al compañero diga. No, un político siempre tiene que estar del lado de la razón. El político no puede estar sujeto a que diga que el poder o que tú eres mi compañero, que tú eres mi amigo. No, pero aquí ha venido en varias oportunidades el doctor Franklin Almeida y ha dicho públicamente que Juan Bosch le enseñó a que cuando ellos entraran a un salón a discutir temas, que no dejaran la cabeza en el lobby o en el pasillo, que fueran con su cabeza y expusieran sus ideas, y ahí el debate de las ideas era una de las grandes glorias de ese PLD. Entonces, bueno, puedo entender... Del extinto PLD. Bueno, puedo entender la actitud de Felucho. Creo que sí, que él no puede ahora mismo decir otra cosa. Pero creo que también los argumentos que usa no tienen mucha validez. Los políticos están y deben estar siempre con el propósito de que defiendan no a un grupito, no para que le tengan miedo a un presidente. El político miedoso, cobarde, está compelido a fracasar. El político comprometido tiene que estar siempre del lado de su pueblo, defendiendo a su pueblo. Un político no puede estar metido en un rincón de su casa. El político siempre tiene que estar con el oído puesto en el corazón del pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Y actuar en consecuencia, no quedarse de brazos cruzados, ¿eh? Por eso también la oposición debe de jugar un rol fundamental. Siempre debe hacerlo. Y nosotros desde aquí, desde esta pequeña tribuna, lo hemos dicho en varias oportunidades de que a veces la oposición se queda de brazos cruzados nada más que mirando. Y ese no es el rol que le corresponde a la oposición. La oposición está justamente para llamar la atención de las cosas negativas que desde el gobierno se pueden hacer, o los malos caminos que se pueden tomar en direcciones equivocadas sobre políticas públicas hacia un punto específico, qué sé yo, el tema de la salud o el tema de la educación, o todos, estar al pendiente, o cosas que se hacen mal, denunciarlas. Para eso es que está la oposición. Pero no es para que le tengan miedo a ningún gobierno, ni a ningún poder, ni nada por el estilo.
No, eso se quedó en el pasado, pero desde hace mucho. Cuando enterraron a Trujillo, ya esta sociedad cambió y fue cambiando y fue cambiando. Lo que pasa es que los políticos se quedaron atrás, porque muchos de ellos se enriquecieron tanto que aprendieron a beber vinos caros, a consumir quesos hasta de leche de burra, que es el más caro, y a vivir en un confort donde tienen aire central en sus apartamentos lujosos o sus villas o sus penthouse de 1 millón y 2 millones de dólares. Eso fue. Entonces se desconectaron de la sociedad y sobre todo poco le importó lo que le pasa a la doña que tiene 3.500 pesos de deuda en un colmado, porque para él 3.500 pesos es una cosa que él en 2 libras del queso que usan, ellos lo gastan. Ellos no entienden, no comprenden que para esa persona deber 3.500 pesos es como deber todos los millones del mundo. ¿Mm? Entonces, están totalmente divorciados de la sociedad y de sus problemas fundamentales, pero también están divorciados de la realidad en cuanto a cuál es el rol que debe de jugar un político en esta época. Mira lo que le está pasando a Rosselló. ¿Y tú sabes por qué le está pasando todo eso al gobernador de Puerto Rico? Le está pasando porque él mismo también entendía que él era un ciudadano común, que él podía agarrar este teléfono y escribir lo que le daba la gana, que Ricky Martin esto, que los muertos, que qué sé yo, que lo otro, los muertos del ciclón María y por ahí burlándose de todo. Un hombre completamente insensible, y eso es lo que está gobernando a Puerto Rico. Por lo menos tuvo una locución y dijo que no se iba a reelegir, ni mucho menos, pero dijo también que no iba a renunciar. Y ahí está Puerto Rico tirado a la calle. ¿Por qué? Porque son gente que se divorcian de la sociedad. Un político pierde completamente, pierde. Pero ¿y cómo es posible que usted siendo gobernador, que es lo mismo que el presidentico, o sea, un presidente de esa isla, porque entonces Puerto Rico está como en un estado que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, porque es un estado libre, un hijo adoptado. Sí, una cosa terrible, pero ni hijo adoptado, porque tienes el apellido, pero es que bueno, que no pueden votar, que no pueden hacer, que no, y se sienten como que yo digo, Dios mío, pero ¿y qué son los puertorriqueños finalmente? ¿Qué son? Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Sí, eso es así, Alexander. Entonces, ese era el discurso de hoy de Felucho, pero ¿tú crees que haya que perdonárselo? Porque todavía está un poco en esa transición de aceptar la realidad. Yo me voy más por ahí. Ser. Yo me voy más por ahí, pero yo pienso, Lindsay, que las aguas están corriendo. Sí. Y el hecho mismo de que estén saliendo ya varios precandidatos a la competencia evidencia que el agua está corriendo, que de algún modo se está produciendo una distensión, a pesar de que ellos son un grupo, y veía incluso a Temístocles Montá, que hablaba de formar un frente anti-Leonel. Todas esas cosas dentro del orden democrático son normales, porque son propias sí. de la lucha política. Eso quiere decir que Leonel es un poderoso grande que se tiene que unificar en siendo todo. Venga gente, venga pueblo. Un frente anti-Leonel. Anti-Leonel, wow. Es que la dimensión de Leonel Fernández es amplia, es grande, es un líder que concita, bueno, ustedes vieron, nada más él dijo, vamos para el Congreso, porque tenemos que luchar y marchar hasta el último momento para que esto no se lleve a cabo, para que este caso no se consuma. Se fue y ya tú sabes la cantidad de gente que fueron atrás de Leonel Fernández. Sí. Es lógico que Temo piense así. Lo único que ellos, esos precandidatos, actuaron mal, porque ellos, por ejemplo, el doctor Fernández se oponía a una nueva reforma a la Constitución de la República. Y pedía que se respetaran los acuerdos. Y el doctor Fernández llevó su idea, su compromiso con la sociedad, el compromiso que lo hizo aquella vez en el Palacio de los Deportes,
como en el 2015 fue el encuentro que él hizo en el Palacio de los Deportes. Bueno, y él ahí y dijo que se iba a convertir en el watchman en los periódicos le publicaron así, pero él dijo que se iba a convertir en el guardián, de la Constitución. Bueno, pues esos precandidatos. Hasta el momento no ha fallado, ¿no? Se convirtió en el guardián de la Constitución y ha estado velando. ¿Tú sabes por qué me salió? Menos mal porque con esos líderes es que hay que contar, el pueblo con ellos es que tienen que contar. Entonces, ¿qué fue lo que te surgió? Que lo de Guachimán me resultó porque uno de los periódicos, Leonel dice que va a ser Guachimán de la Constitución y pusieron a Leonel vestido de Guachimán en una caricatura. Sí, le pusieron la cara, como saben hacer. Le pusieron la cara, sí. Es un poco para ridiculizar. Sin embargo, políticamente hablando y el tiempo le ha dado a Leonel la razón en cuanto, o más bien, ha demostrado él que efectivamente cuando él habló, él estaba haciendo un compromiso con la sociedad dominicana y hasta el momento, y por eso es que nosotros debemos de valorar. Mira, si hay algo que hay que valorar en una sociedad es a nuestros políticos, a esos verdaderos dirigentes, yo siempre he creído a esos hombres y mujeres que los políticos formados. aquí han cumplido con esta sociedad. Sí, han cumplido. Y siempre lo hemos tenido, ¿eh? Uh-huh. Lo hemos tenido en el tiempo, Juan Bosch en su época, Balaguer, Peña Gómez, el propio Macluta. Hasta Trujillo sin las Mirabal hizo su papel. Sí, eso es así. Te voy a decir, entonces, esos precandidatos yo pienso que... Sin las Mirabal y sin muchas otras cosas más. Exactamente. Pero quise... Sí, claro. Entonces, yo pienso que esos precandidatos cometieron un error. Uh-huh. Y fue en esta lucha que libró el doctor Fernández, que Leonel la lideró, pero llegó un momento en que la sociedad se empoderó de ese, de ese movimiento. Y la gente, de manera individual, así decía, no. O sea, pero por una cosa, yo nunca había visto la sociedad unificada en torno a un tema como sucedió ahora. Bueno, pero esos precandidatos no mantuvieron una postura ni de equilibrio ni equidistante, sino que se dedicaron fue a promover la reelección. Y ahí está Francisco Domínguez Brito diciendo, no, que el presidente debe continuar, que el presidente lo ha hecho bien, que la obra del presidente, que el presidente ha invertido en los pobres. Pero todos los presidentes han hecho eso y a usted lo eligen es para que haga las cosas bien. Y Temístocles monta dándole coba a Danilo y al que yo no vi tanto en eso que de la coba fue a Andrés Navarro. Pero después todos no parecían precandidatos, parecían era activistas. Y Reinaldo parecía era el armador de la reelección. O sea, y entonces la sociedad no los veía a ellos como alternativa. No. La sociedad no los veía a ellos como gente capaz de competir por la candidatura presidencial, sino que veía a estos 5 señores como 5 simuladores que estaban haciendo una labor desde un escenario, una especie eran los títeres de abajo que estaban siendo movidos con los hilos. Entonces eso era lo que se veía. Hoy, todos juntos no llegan a 5 puntos. Y entonces por eso que tú acabas de decir, que están hablando de un frente anti-Leonel, porque perdieron la credibilidad. Y nosotros hace unos días decíamos aquí, el político como el banquero, los banqueros venden eficiencia y credibilidad. El político tiene que vender eficiencia y credibilidad. Entonces, esos amigos que hoy son precandidatos, perdieron la credibilidad y la eficiencia que han mostrado ha sido una eficiencia contaminada, diría yo. Una eficiencia contaminada porque ellos lo que han estado haciendo, ellos lo que han sido eficientes es en promover a un tercero. Y eso no tiene sentido. Cuando usted se involucra en un proyecto, usted tiene que ponerse en cuerpo y arma. Yo no le veo razones. Eso
eso que tú decías, que enfrentaron al presidente Medina, pero ¿alguien ha visto la competencia para elegir un candidato presidencial en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano en los Estados Unidos? Sería bueno irse a lo que pasó, por ejemplo, antes de Donald Trump ser candidato. Lo que pasó ahí. Y a Hillary, cuando fue candidata presidencial para ser electa. Y ahora que se está dando en el partido, fundamentalmente en el Partido Demócrata, la competencia para elegir al candidato presidencial. Algunos criticaban, no, que no se debería protestar frente al Congreso, pero ¿y en qué parte del mundo las fuentes de poder no son sujetos de protesta? En toda parte del mundo. En todas partes, pero no es solamente eso, Alexander, que es una obligación de los ciudadanos hacerlo. Un derecho de ellos, pero también es una obligación no quedarse de brazos cruzados, porque entonces, permitirle a los gobernantes que hagan y deshagan. En este caso, ¿cuál es la ofensa? Estamos hablando del primer poder del Estado, que lo que mínimo se dice es que cogieron dinero a un grupo, que se dejan sobornar cada vez que quieren algo y ya se han convertido en mercaderes de la peor calaña. De por Dios. Pero vamos a ponernos un poquito más en contexto las cosas, porque es muy fácil decir las cosas de un lado, pero ahí el Congreso se ha ganado el desprestigio tan grande que la sociedad sabe muy bien que estos señores son unos chantajistas, una parte, yo no voy a decir que todos, pero una parte, porque ahí habían, uno de ellos tuvo que sacar el paredón de la moral para que denunciara a aquellos que se prestaran al juego del soborno para aprobar proyectos y cosas, como el tema de la modificación a la Constitución. Se dice que eso al final se tuvo que tumbar porque no encontraron los votos suficientes, porque para modificar la Constitución se requería de las 2/3 partes. Nunca se llegó al número y tuvieron que desistir. Pero la sociedad por eso es que tiene que mirar bien a qué legislador elige y a cuál no. Mira, me está diciendo Carolina, te voy a leer porque tienes razón. Ella pregunta, al ver a Danilo que llamó a los candidatos, a los precandidatos, los que aspiran a la presidencia, me dice ella: buenos días, Lindsay, ¿cómo es eso de que Danilo Medina se reúne con los candidatos a la presidencia y el presidente Fernández no estaba? ¿Qué pasó ahí? Pregunta Carolina, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Danilo no invitó también a Leonel? Sí, Leonel también. Pero es un frente. Es un precandidato. Es que es un frente. Entonces, un presidente está siendo observado, ¿verdad? O sea, un presidente tiene que tratar siempre de ser equilibrado. Equilibrado. Eso de estar creando grupitos, esa es una de las características también que conocemos del presidente Danilo Medina, que si la OTAN, pero en el rol que él desempeña como primer mandatario debe de cuidar mucho las formas y las apariencias, porque fíjese usted cómo la gente inmediatamente capta y dice: pero ven acá, si está invitando a los precandidatos, ¿y Leonel? ¿Y Leonel para cuándo? ¿Leonel para cuándo? Mira, te iba a decir, Alexander, o te quiero decir, que tú hablabas hace un momentito de las exigencias, ¿verdad? O por qué Leonel reclamaba frente al Congreso que se respetara la Constitución. Leonel ahí también habló de los acuerdos. Mira, de los famosos 15 puntos. Sí, los famosos 15 que se convirtieron en 14, porque cuando llegó al Tribunal Superior Electoral se redujo a 14. Y eso es, ese documento tiene carácter legal. Los políticos tienen que tener compromisos o asumir
responsabilidades. Hasta el momento, como ellos mismos lo han dicho, esos acuerdos van bien. Se han ido cumpliendo con el tiempo. Ahora me pregunta alguien y me dice, y entonces Demóstenes Martínez va como presidente de la Cámara de Diputados, como está contemplado en los acuerdos. Bueno, pero lo lógico es que así sea. El tema de la credibilidad, cómo se va perdiendo, y lo que hace es que siembra muchas dudas. Yo creo que si algo tiene que hacer el presidente Medina en lo adelante, es tratar de mejorar esa imagen. Debe de dedicarse el presidente a eso, a cuidar esa imagen que fue muy deteriorada. Se le deterioró mucho el tema de la credibilidad a Danilo. Y eso en un político es fatal. O sea, que usted no crea en ese político en lo absoluto, como la propia Carolina al final dijo una palabra ahí, y ella dijo, es que no se le puede creer nada a este señor. Bueno, pero vamos a darle el espacio de la duda, ese trechito ahí. Y que el presidente empiece, por razones diversas, se fue deteriorando la imagen en cuanto a credibilidad del presidente Medina. Bueno, pues que empiece a trabajar eso. Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de hacerlo. Él todavía tiene un año para lograrlo. Y que se vuelva a ganar la confianza del pueblo dominicano. Y que se vaya bien, que cuando termine su mandato, efectivamente eso a lo que él aspira, de salir a las calles y no tener que agachar su mirada, que empiece eso a cultivarlo ya, porque, presidente, la verdad es que la mayoría de los dominicanos no creen en su palabra. Y no creen por una serie de cosas que se han hecho. Bueno, al final se demostró que bueno, por la razón que fuere, ya usted no va. Y ya lo anunció y que quedó claro que Danilo Medina no va como candidato ni va a aspirar a como presidente en las elecciones del 20. Eso no va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no hay que repetirlo ni tanto, pero se ha tenido que repetir. Y han tenido que salir varios funcionarios del presidente Medina a recalcarlo. Porque incluso su discurso, que fue tan ambiguo, dejó esa sensación, dejó ese pequeño sabor amargo, un sabor agridulce. Entonces, eso también en un político es fundamental. El que cuide su credibilidad es algo importantísimo. El tema de los acuerdos. Bueno, yo no veo por qué razón Demóstenes Martínez no ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Pero quién fue que dijo eso? Porque, no, la gente pone en tela de juicio ya eso. No, es que eso es un acuerdo del comité político y eso, para echar eso para atrás. No, del comité político no. Del PLD, porque eso lo avaló el Congreso mismo, avaló esos acuerdos. Exactamente, y entonces el presidente ha sido respetuoso con su partido. El presidente no creo que vaya... Yo no creo tampoco. Yo pienso que el presidente va a respetar esa cosa. Lógicamente hay personas en el entorno del presidente que pueden pensar lo que ellos quieran. Sí. Ahora, si hay una cosa que ha mantenido la credibilidad y la estabilidad del PLD, es que sus dirigentes siempre se han preocupado por respetar la institucionalidad. Fíjate, incluso cuando ese grupo de miembros del comité político le quiso lanzar una crítica a Leonel, en el documento habla, nosotros como miembros del comité político, no dijeron el comité político, o sea, excluyeron a la institución. O sea, ellos respetan la institución y por eso yo pienso que eso no va a cambiar. Yo pienso que el PLD en eso ha sido coherente. Cuando digo el PLD me refiero a todos sus dirigentes, han sido coherentes. Y creo que esos acuerdos se van a respetar. Y pienso que el que salga candidato, sea quien sea, va a ser respetado por los demás. Y los demás lo van a apoyar, independientemente de que sea aquel, el otro, no importa. Yo pienso que el que salga como candidato va a ser
va a ser ratificado por todos. Y yo pienso que el PLD tiene, el gran dilema ahora del PLD es hacer una competencia seria, respetuosa entre ellos, independientemente de que uno descalifiquen o digan una cosa del otro. Yo pienso ya que eso no va a pasar de ahí. Y esa cruda competencia que se dio en este año con el asunto de la reforma constitucional, yo pienso que al mismo tiempo va a ir diluyendo y va a ir descongelando muchas de las cosas que han estado muy tensas en los últimos meses. Y es lo más recomendable. El PLD y la encuesta CISA así lo revela. El PLD mantiene una fortaleza tal que yo, aquí incluso una politóloga dijo hace como un mes y medio, 2 meses, dijo que ella no veía posibilidad de que un partido en el gobierno como era el PLD, con un posicionamiento como el que tenía, pueda perder las elecciones. Y si las cosas se hacen bien en esta competencia interna, yo creo que eso va a ser así, va a seguir siendo así. Que se forme un frente contra Leonel, eso es propio de la lucha política en una sociedad democrática, pero lo importante es que no pierdan de vista el respeto entre ellos. Insisto sobre eso, porque a veces hay gente... Y las chapucerías también, las políticas sucias y esas yo pienso cosas. que en sentido general el PLD va a una competencia. Claro, va a una competencia bonita. Van hay 5 por un lado, no sé si aparecerán más, porque el Comité Central tiene que ratificarlo. Sí. Y creo que la ley dice que no pueden ser más de 7, ¿no es? Bueno, en el PLD nada más, solamente en el PLD hay como 9 precandidatos, pero yo creo que Danilo con su grupo, él lo que va a hacer es que va a tratar de que entre ellos, porque como tú bien señalas, no llegan a un 3% entre todos, de la simpatía, o sea, de la gente. ¿Quién conoce, por ejemplo, a Amarante o a Navarro? Bueno, a Radamés Segura y a Temo lo conocen por su lío de Odebrecht, que salió más en la prensa y ese tipo de cosas. El escándalo fue fuerte y la mayoría, pero ¿quién de ellos no llegan al 3%, por lo menos en las encuestas? Fíjate que nosotros no hemos hablado de Asisa. Yo creo que quien está más alta es Margarita, creo que llega a 7%, algo así. Sí, pero bueno, hay que preguntarse si Margarita va a querer ser también precandidata, siendo ella la esposa del presidente Fernández, el cual aspira y el cual ha aspira, no es el líder de la boleta. No, y que aspira también. Entonces, es el líder de la boleta. Ella es una consecuencia de Leonel. Los porcentajes que a ella se le sumen, ella no tiene estructura política. Margarita no ha construido absolutamente nada. O sea, la vicepresidenta de la República, hay que reconocer que es una mujer simpática, muy agradable, es una persona que ha tenido una muy buena dicha. No toda mujer tiene la dicha que Margarita. Llegó a ser primera dama de la República por ser la esposa de Leonel Fernández. Ahora ostenta la posición de vicepresidenta de la República, producto de un acuerdo entre Leonel y Danilo. O sea, que ella ha sido la consecuencia de eso. Pero Margarita no es más que una consecuencia de Leonel. O sea, ella depende del presidente Fernández y yo no creo que la vicepresidenta doctora Margarita Cedeño de Fernández vaya a ir en contra de su propio esposo, porque, esta es una sociedad como es, ¿verdad? Una sociedad que cree en el matrimonio, una sociedad que cree en la buena voluntad de las parejas, de que debe de haber una armonía, que lo otro lo que la convertiría es en una arpía, en una traidora, en una de todo, o sea, con la mentalidad del dominicano también, de lo que somos. Y yo creo que en la vida todo tiene su tiempo. Margarita es una mujer joven, ella es una mujer
que tiene sus talentos, pero todavía no es el tiempo de Margarita. Eso ella lo tiene que entender. Pero ¿por qué no es el tiempo de Margarita? No porque yo quisiera o tú quisieras. No, es que ella tiene que empezar a construir dentro de su organización política o donde ella entienda en otra organización política o en esta a la que ella pertenece y pertenece al exclusivo grupo del comité político, que también llegó ahí en su condición de vicepresidenta de la República. Porque cuando ella era primera dama, ella no era miembro del comité político. Ella entra a formar parte del comité político en su condición de vicepresidenta de la República. Entonces, ella que pertenece al exclusivo grupo del comité político y que ha tenido tantas y tantas brillantes oportunidades, ella ahora lo que le toca es hacer un trabajo a lo interno de su organización política, porque no lo ha hecho. Pero Margarita no cuenta con una estructura, no cuenta con nada. Margarita depende de su esposo. Entonces, este no es el momento de ella. Eso ella lo tiene que entender. De hecho, ha emitido algunos tweets que han sido desafortunados para la mayoría, lo han criticado. Entonces, ella tiene que cuidar eso, cuidar su imagen de esposa, de madre, de profesional, de vicepresidenta, la posición que ocupa, cómo lo ocupa dentro de esa organización política. De persona leal. Claro, entonces todas esas cosas, porque vuelvo a reiterar, no es solamente que usted sea seria, es también aparentarlo, doctora, todas esas cosas. Mira, Alexander, vi por ahí una entrevista de un politólogo argentino, apellido Laján, algo así, lo voy a buscar el nombre. Fascinante, fascinante. Me hubiese gustado invitar a este profesional politólogo argentino, Agustín Laje. Él dice que la orden del Ministerio de Educación está plagada de ideología de género. Y yo estoy completamente de acuerdo con Agustín Laje. Está plagada de ideología de género. Este joven politólogo, un experto, o sea, un tipo brillante. Yo lo vi en una entrevista que le hicieron. Lo único que las entrevistas cuando se hacen entre mucha gente, fue en Sol de la Mañana, hubo ahí una confrontación interesante entre Farideh Raful y él, porque Farideh Raful defiende ciertas cosas. Yo creo ¿Y que... qué hacía Farideh en ese programa? No, pero Farideh trabaja ahí. Ajá, sí. ¿En el Sol de la Mañana? Sí, señor. A ella le dieron un espacio ahí, en Sol de la Mañana. ¿Pero como dirigente del PRM o...? Bueno, ella va al programa y hace su comentario y entrevista y todo. Y de lo más interesante, porque mira, aquí hay un grupo de mujeres que creen que su condición de mujer, sí, que defendiendo el aborto. Él dice, Agustín Laje, que esa promoción de esa ideología de género lo que está incitando es al aborto. Que aquí hay también grupos que esas políticas que quieren proyectar es incitando al aborto y a las cuestiones. O sea, una distorsión completa de lo que es la sociedad como tal o a dónde quieren llevar esta sociedad dominicana. Pero por Dios, entonces le quieren vender a los propios muchachitos que abortar no es un pecado. Y yo no voy a hablar ni siquiera de pecado, no, pero que abortar, eso no es verdad que sea antiético, ni que sea cruel, ni mucho menos que el cuerpo es suyo y usted hace con su cuerpo lo que le dé la gana. Ajá, o sea, que usted puede ser asesino porque ese niño que usted lleva en su vientre es un individuo, el cual depende solamente que de esa madre que lo tiene ahí en su vientre, pero es un ser humano, es una criatura de Dios. Pero quieren decirle a los muchachitos que no, que abortar, eso no es nada, que abortar no es nada, como muchas otras cosas más, que no importa que tú tengas los genitales de un hombre, pero que si tú quieres ser hembra, tú puedes ser hembra. O viceversa.
pero que si tú quieres ser hembra y hombre también a la vez, también tú lo puedes ser. Entonces, tú puedes ser bisexual, tú puedes ser homosexual, Y tú ahora puedes ser pansexual. pansexual. Bueno, sí, pansexual, que ahora, bueno, el que me guste, no importa lo que usted sea por su forma de ser y esa cosa. Ya yo descubrí que yo soy pansexual. De por Dios. Entonces quieren venir a meternos ese caramelito envenenado desde el propio Ministerio de Educación. Miren, eso, para mí eso es algo hasta satánico. Porque el que usted quiera como individuo ser homosexual o bisexual, yo se lo respeto. Ahora que desde el propio Estado se esté promoviendo ese tipo de distorsión, ese tipo de adefesio, eso es algo muy distinto. Porque ¿qué es lo que vamos a tener entonces como hijos? ¿Cuál va a ser la sociedad del futuro? Que aquí los divorcios estén al pecho, los abortos. Y que aquí ver en un restaurante ya después a una mujer con otra mujer besándose como que nada, o un hombre con otro hombre, y bueno, y al momentito después ya cambia y se besa con un hombre y el hombre con una mujer. O sea, ¿qué es esto? ¿A dónde es que nos quieren conducir como sociedad? Ojalá y la visita del señor Agustín Laje sea cada vez más frecuente, porque me hubiese interesado mucho poder traerlo aquí al programa y que él nos explicara una serie de cosas, de distorsiones que hay respecto, por ejemplo, el feminicidio. Él dice, no, pero es que el feminicidio no es a lo que ustedes le llaman feminicidio. Porque tú no ves ningún hombre por ahí que sale a matar mujeres, No. No. Entonces, eso es agresión. Entonces, él explica ahí el real significado y la definición correcta de cuando un hombre agrede a una mujer, que no necesariamente es un feminicidio, sino una agresión de parte de un miembro de la sociedad que agrede a su esposa. Ahí hay, o sea, el usted poder identificar claramente cuál es el fenómeno ayuda también a usted a aplicar la política pública indicada. Porque ¿por qué está sucediendo eso de esas agresiones dentro de la sociedad? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Entonces, en base a todos esos análisis y en base a usted buscar respuestas, usted aplica una serie de políticas que vayan a contrarrestar ese mal. Así que esa exposición me pareció maravillosa de este politólogo. Yo la vi esta mañana. ¿Tú la viste? Esta mañana, sí. Sí, interesantísima. Y a mí me apena mucho que el Ministerio de Educación se haya concentrado en este tema, habiendo tantas cosas que hacer en el sistema educativo nuestro, donde la calidad de la educación se ha descuidado terriblemente. Tú sabes que yo todavía no entiendo qué es lo que busca el Ministerio de Educación con esto. Porque esto lo que está provocando es demasiado ruido en el sistema educativo. Sí. Yo pienso que lo más lógico en este momento para el sistema educativo, las autoridades, el propio presidente un 27 de febrero habló de eso. Las autoridades enfatizaron la inversión en educación en aulas. Llegó un momento en que el propio presidente lo dijo, que ya habían construido suficientes aulas. Incluso llegó a decir que se iba a fortalecer la inversión en docente, en la parte docente. Entonces, yo pienso que con este ruido ¿cómo se llama? De la ideología de género, lo que se está introduciendo un ruido en el sistema educativo que vuelve lento. Vuelve lento el trabajo docente. Entonces yo pienso que las autoridades lo que tienen que hacer es fundamentar su trabajo en la educación
en fortalecer la parte docente y dejarse de esas cosas. Yo estudié en colegios privados y estudié después Pero de esas cosas, ¿no, Alexander? Porque todo tiene una razón de ser. ¿Por qué ellos están promoviendo eso y no se concentran en lo otro? Bueno, porque eso es todo un plan. Pero a eso un que compromiso, sí, pero es que ellos tienen compromiso. Pero el sistema educativo lo que más compromiso con organismos necesita, internacionales. Pero lo fundamental ahora mismo es fortalecer la parte docente que está muy débil. Sí, y eso es lo que nosotros tenemos que exigir. Y se está perdiendo tiempo con eso de que porque ellos quieren implementarlo, porque tienen compromiso por allá, la USAID y ese grupo, amiguito de Gustavo Montalvo, que ahí era donde él trabajaba, que ese es un hombre de la sociedad civil, es el que está con su temita, porque él es el verdadero jefe del Ministerio de Educación. Y él es el que está en esa sinvergüencería, en esa perversidad, porque eso es tratar de pervertir a esta sociedad, de desdibujar lo que nosotros somos como sociedad y cómo pensamos y lo que nosotros queremos. Este es un pueblo eminentemente cristiano. Este es un pueblo donde la mayoría de nosotros somos católicos o somos simple y llanamente cristianos, con sus diferentes derivados del cristianismo, adventista, protestante, lo que sea. Este es un pueblo que cree en Dios, es un pueblo de creyentes. Es un pueblo, además, que en ese sentido tiene claro lo que quiere como nación, como pueblo, como sociedad. Eso a nosotros nadie nos lo tiene que venir a discutir. Si algo nosotros tenemos definido y lo que nos define a nosotros como pueblo, una de sus características es precisamente esa. Ahora nos quieren venir a meter otra cosa. Que se centren en el tema fundamental, que como tú bien señalas, es tratar de elevar la calidad de la clase docente por un lado, pero por otro lado, empezar a crear un método de enseñanza. Óigame, eso no es tan difícil. Yo estoy convencida, porque lo he visto en otros sistemas, de que no es que hay que ser el maestro más erudito de la bolita del mundo, es que ese maestro tenga un método, que cuando ese maestro entre, inicie el año escolar, tenga una carpeta de qué es lo que ellos tienen que hacer durante todo el año, un método de enseñanza donde se dirija a ese docente desde el primer día hasta el último día de clases con esos alumnos, que se sepa claramente lo que es que se quiere y crear esa cultura. Y que no es que un maestro de la clase de un estilo y el otro de otro, y uno ande por Guachupita y el otro por Gualey. No, que todos anden a la par. Yo no sé si tú viste en uno de los periódicos de que la mayoría de los profesores en la clase, como un entrenamiento o algo así que le dan, la mayoría se quemó. Sí, mira, tenemos que pausar, el invitado está por ahí. Vámonos a la pausa entonces. Vámonos a la pausa. Pues vamos a la pausa.